como el debate de qué están haciendo, si política educativa, política social, y planteaba un ejemplo. Bueno, aulas comunitarias, está claro que es una política social, ¿no? Por lo menos para él, hay, en realidad aulas comunitarias forman parte de secundaria, pero bueno, está definida de esa forma. Por lo tránsito, cuando los chiquilines están en el sistema, tránsito educativo es el que establece primaria y secundaria. Bueno, ya no sería una política social totalmente, sino educativa con cierto apoyo social. Bien. Simplemente a modo de síntesis y un poco de nexo con Mariana. Creo que la idea más fuerte es pensar que hablar de inclusión educativa, primero que nada problematizarlo, segundo, lo que implica como distintas concepciones de las cuales se parte, pero por otro lado, a través de las prácticas, a través de los programas, también se construyen otros discursos en esta línea de qué sujeto tenemos, qué prácticas educativas llevamos adelante. La gran, no sé si incógnita, pero bueno, un poco el debe de toda esta cuestión es que el sistema educativo general, el ciclo básico, el tradicional, que conocemos todos, si bien se cuestiona, se critica, no logra ser como muy tocado por todos estos dispositivos, ¿no? Por todos estos programas que yo los pongo al margen. En todo caso, los problemas los tienen sujetos, el sistema tiene algunos problemas, pero no hay demasiados cambios. Por lo que yo estuve como revisando, lo que más hay son los cambios de reformulaciones programáticas, que la última fue en el 2006, en general. Y un poco pensando en si estas lógicas se dan en el sistema de educación general, en el ciclo básico, con estos gurises, bueno, ¿qué pasa cuando vamos y pensamos en el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde la idea es que no sean penas, sino que sean medidas educativas que se puedan llevar adelante? Entonces, en esta cierta obsesión por los términos, yo decía, bueno, cuando hablamos del sistema de responsabilidad penal no se habla de prácticas educativas, se habla de medidas socioeducativas, ¿no? Y quizás ya no se utiliza tanto, bueno, una inserción, desvinculación, sino que aparece el re como prefijo de estas cuestiones y la reinserción, rehabilitar constantemente. Entonces, dando paso a la compañera, la pregunta que yo me hago en ese marco es, bueno, así las cosas como están, y ya les hablaré por Mariana, cuáles son las posibles acciones educativas que se pueden hacer en ese marco, pensando cómo es el sistema general, cuáles son esos elementos de la educación en general, cómo eso para mí se potencia en el sistema de responsabilidad penal. Mariana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Saludo también a los compañeros en las otras sedes. Mi idea era, sé que tuvieron ya un teórico como Mariana Maletti, les habló un poco también con Olga Díaz y les hablaron un poco sobre todo lo que tiene que ver con justicia penal juvenil nacional e internacional. Entonces, lo primero, frente a la pregunta con la que termina Clarisa, era hablar qué es lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia como medida socioeducativa. En el artículo 79 se establece que, bueno, todas las medidas que se desarrollan en el artículo 76, que es donde se despliegan toda la serie de medidas socioeducativas que se pueden aplicar a un adolescente, deben apuntar a la asunción de responsabilidad del adolescente, y la noción de responsabilidad implica un cambio de paradigma. Ustedes saben que a partir de los 90, con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, los adolescentes pasan a ser, niños, niñas, adolescentes, pasan a ser sujetos de derechos. Entonces el paradigma tutelar se cambia y se pasa a lo que se llama un paradigma integral. Para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, la medida socioeducativa es la gran diferencia que tiene con el Código Penal adulto, y es que en un adolescente nunca se debe, digamos, buscar la culpa por el acto cometido, sino la responsabilización. Por eso a un adulto se le imputa una pena es aplicación de dolor básicamente, y a un adolescente se le imputa una medida, sobre todo por reconocer en la etapa que se
se debe entender como un paradigma integral, pero que además contemple al adolescente. Por eso se trata de hablar de una co-construcción de otra trayectoria de vida junto con ese adolescente. Bien, saben que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que se pueden dar medidas privativas y no privativas de libertad. Para el caso de las medidas privativas de libertad, esto supongo que lo supieron, pero ya lo saben, pero lo pasamos, debe ser la última medida tomada por el juez y por el menor tiempo posible. De hecho, en el 2011 la OEA saca una declaración donde insta a los estados partes a abolir la privación de libertad para adolescentes, por considerarse un proceso negativo, estigmatizante y que no ayuda a generar otra trayectoria, sobre todo en la experiencia desde hace años que se ha mantenido. Para el caso, lo que ellos recomiendan es que la privación de libertad debe ser un dispositivo que se utilice en muy pocos casos, sobre todo cuando hablamos de trayectorias ya un poco más complejas. Para el caso de las medidas alternativas, en nuestro país también existen diversas: la libertad asistida, la libertad vigilada, la prisión domiciliaria, el trabajo comunitario, entre otras. Estas medidas, lamentablemente en nuestro país, son las que menos se utilizan porque la privación de libertad sigue siendo la primera opción para los jueces. Las medidas alternativas frente a la privación de libertad son mucho más efectivas, mientras los adolescentes que pasan por la privación de libertad reinciden entre un 60 y un 70%, dependiendo. Cuando son medidas alternativas, estas que venía describiendo, suelen ser entre un 2 y un 10%. Bien, algunas estrategias para pensar la medida socioeducativa, esto que los compañeros venían complejizando, y es: las causas del delito y las causas del delito adolescente en particular son muy difíciles de establecer y son muy complejas en su comprensión. De la misma forma que tienen esa complejidad para comprenderlas y que no se pueden explicar a través de una sola variable, es decir, todas los lineamientos directos que hay o las asociaciones directas que hay entre pobreza, delito, adicción, delito, se ha demostrado en diversas investigaciones que no se pueden hacer afirmaciones como tales, sino que tiene que ser un abordaje multicausal, porque multicausal, digamos, es lo que incide en cometer o no un delito, digamos. Bien, entonces, las medidas que se piensen deben afiliarse a un paradigma integral y respetuoso de los derechos humanos. Pero además, uno de los principios más importantes que establece la Convención es que se debe respetar el principio de proporcionalidad, uno de los principios más importantes, y es que la medida debe ser proporcional a la infracción que cometió el adolescente. ¿Qué es en este sentido? Bien, no se puede, a través de una intervención estatal, vulnerar aún más los derechos de esos adolescentes. ¿Y por qué? Porque, bueno, gran clientela del sistema penal, porque eso es después lo que se termina generando, son adolescentes que tienen sus derechos vulnerados absolutamente antes de ingresar al sistema penal, y una vez que ingresan se vuelven un poco más profundas esas vulneraciones. Bien, con esto de que el niño, niña y adolescente es un sujeto de derechos, también tiene derecho a opinar y a tomar, a tomar decisiones conjuntas con la institución estatal o no estatal que haga una intervención con él. Y esto también aplica para las medidas socioeducativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se debe escuchar al adolescente. El derecho a la participación también es otro de los derechos más importantes, y los adolescentes tienen mucho para decir o para elegir en torno a lo que ellos quieren. Y esto implica un proyecto comunitario, un proyecto familiar, un proyecto laboral, un proyecto educativo. No es yo vengo y te digo que tú vas a ir a hacer mecánica, la UTU, porque no vas a poder ser universitario o en otro tipo de casos, sino que se debe escuchar la preferencia de ese adolescente.
Bien, en nuestro país ustedes saben que el órgano que se encarga de ejecutar las medidas privativas y no privativas de libertad, algunas no privativas de libertad, otras son organizaciones no gubernamentales, es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta nueva institución, digamos, se crea el 1 de julio, se promulga la ley que la crea, la ley 18.771, y es el órgano desconcentrado del INAU encargado de ejecutar estas medidas socioeducativas. Esta institución o este organismo es en realidad de transición, porque se pretende que pase a ser el IRPA, que sí sería totalmente descentralizado del INAU. ¿Qué implica la cuestión de llamar además sistema de responsabilidad? Bueno, reafirmar nuevamente que estamos dentro de un paradigma integral respecto a la niñez y la adolescencia, y por lo tanto este sistema debe procurar no afiliarse a un paradigma, digamos, de castigo, sino justamente a buscar que el adolescente revincule el hecho de estar ahí o estar pasando por una medida socioeducativa con el acto correcto. Bien, la situación actual de de las cárceles juveniles no es el mejor de los panoramas, tiene un grado de hacinamiento crítico, hay una ausencia de un proyecto institucional transversal a todos los centros. Ustedes saben que el sistema carcelario juvenil está compuesto de distintos centros. Bueno, esos centros no tienen un proyecto en común porque no hay un proyecto institucional que hable de cuáles son las medidas que se van a tomar, cuáles son las cuestiones educativas, laborales, y qué es lo que se piensa hacer. Es decir, no hay proyecto de centro. Eso es como lo primero, establecer urgente, bueno, cuál es el proyecto que tenemos para los adolescentes que han cometido una infracción. Algunas de las otras cosas es que hay un excesivo encierro dentro de la celda, la infraestructura es inadecuada y en malas condiciones. Todas estas condiciones en las que se encuentra el sistema genera alto grado de violencia institucional, entonces hace muy complejo llevar una medida socioeducativa en estas condiciones. Con respecto a cómo se encuentra el sistema, el año pasado sacaron un libro que se llama El sentido del castigo, acá los compañeros tienen un artículo muy interesante, y uno de los artículos se trata de entrevistas tanto a responsables, digamos, a las autoridades del sistema, como a funcionarios y actores externos. Y a la conclusión que llega tanto la gente externa como interna, bueno, es esto, ¿no? La gestión de las medidas socioeducativas, tanto las privativas como las no privativas de libertad, son caracterizadas como débiles en lo que a sus contenidos refiere. Esto que hablábamos de la ausencia de un proyecto institucional. Y bueno, por otro lado, vuelve lo mismo. Se percibe ineficaz y viciado de irregularidades en sus procedimientos, con tantas y severas dificultades estructurales, pautan además un accionar que se observa incoherente e imposible de ajustar a cualquier planificación previa. Bien, y esto también es importante, la capacitación de las personas que trabajan en contacto directo con los adolescentes no es tampoco la adecuada. Mientras en otros lugares del mundo donde está más desarrolladas las medidas socioeducativas, generalmente las personas que trabajan en atención directa con los adolescentes poseen un nivel terciario, básicamente todos los que trabajan dentro del sistema. Y eso cambia muchísimo porque son los que se convierten en referentes de esos adolescentes. Entonces es muy importante la capacitación específica para trabajar más en este tipo de contexto. Bien, esto que salto así de repente al sistema penal. Más allá de que las medidas socioeducativas no privativas de libertad son las más recomendadas, también hace un tiempo se está discutiendo qué función cumple el sistema penal en nuestras sociedades. Y a ver, toda la discusión que hay en este momento sobre el tema de la baja de la edad penal juvenil, la cuestión de construir más cárceles, leyes
de mano dura o regresivas en términos de derechos que se vienen aplicando tienen que ver con la funcionalidad que tiene, o la función que tiene el sistema penal en nuestras sociedades. Bien, Zaffaroni, un jurista argentino muy conocido, nos dice que el sistema penal son el conjunto de agencias estatales y no estatales que determinan y ejercen el poder punitivo y represivo en una sociedad. Bien, hay agencias directas, agencias, digamos, las que tienen trabajo directo, como son las cárceles, como son directamente la policía, y las que no son directas, o digamos, que son lo que tiene que ver con políticas y ministerios, básicamente, que se encargan de ejecutar ciertas políticas. Bien, ¿qué es lo que nos dicen la gran mayoría de los autores que se dedican a estudiar el sistema penal? Bueno, el sistema penal responde al sistema social que tenemos. El sistema penal no es una cuestión aislada, es un reflejo pleno de la sociedad y del tipo de sociedad en el que vivimos. Y en este sentido, y yendo un poco más al inicio de la creación del sistema penal y de su función, ustedes saben que en realidad el delito no existe. El delito es una construcción social. No existen conductas naturalmente humanas que sean delictivas. El sistema penal decide qué tipo de conductas se penalizan y qué tipo de conductas no. Así, hace 2 años, por ejemplo, practicarse un aborto era un delito y al día de hoy ya no lo consideramos, por suerte. Pero lo mismo podría pasar a la inversa. Si mañana decidimos, por ejemplo, que las rapiñas menores a 400 pesos son delitos excarcelables, y bueno, probablemente hoy tendríamos el 60% de nuestro sistema carcelario fuera de la privación de libertad. Entonces, las leyes penales y digamos, la punitividad del sistema, y básicamente responde a la ideología dominante o al sistema en el que estamos viviendo. Hay un autor muy interesante también que se llama Tokonov, que lo pueden leer. Él lo que justamente dice es: hay que pensar el delito como una relación social, una relación conflictiva, por supuesto, pero que está sujeta a las categorizaciones de todo tipo, jurídicas, sociales, todo lo que tiene que ver, digamos, con el sistema penal. Por ejemplo, y no yendo quizás tanto a lo que tiene que ver con los ejecutores específicamente de políticas, también se reproducen las ideologías punitivas en otros lugares. Por ejemplo, Facultad de Derecho puede tener una visión sobre el tema del derecho penal que reproduce cierta ideología, digamos, dominante. Por supuesto que no es en todos los casos, pero es en los lugares donde se produce. También los medios de comunicación, o sea, el sistema penal es en su conjunto, digamos. Bien, esto del populismo punitivo, el pánico mediático, la sensibilidad punitiva, la exigencia de castigo de la sociedad a las personas que cometen un delito, por supuesto que tienen consecuencias en los hacedores y en los decisores de políticas públicas. Y tiene como distintos niveles, además. Para el sistema político, básicamente, hay una cuestión, bueno, racional, electoral. Más lejos, ahí se escucha mejor. Yo no me escucho bien. ¿Ustedes se escuchan bien? Que lo que genera es que ante la presión social de promover políticas que supuestamente las personas consideran que producen más seguridad, se ven obligados a, bueno, de alguna manera solucionar esa situación de emergencia. ¿Y esto en qué se traduce? Y es algo bien simple. Por ejemplo, cuando pasó el incidente terrible de la Pasiva, si todos lo recuerdan, al tiempo, frente a la alarma pública social que se había creado,
se aprobó la ley de mínimos de 12 meses para delitos gravísimos en adolescentes. Es decir, todo lo que se generó a nivel mediático y lo que repercutió en la sociedad generó que el sistema político tuviera que tomar ciertas decisiones que eran regresivas en derecho. Nosotros tenemos ya varias modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia del 2010 a esta parte que son regresivas en términos de derecho. Supongo que capaz que Mariana les comentó algo, pero hay unas cuantas que van desde mantener los antecedentes, por ejemplo, cosa que está, por supuesto, que totalmente contraindicada por todos los pactos y las convenciones que Uruguay tiene ratificado a nivel internacional, que no se deben mantener los antecedentes en los adolescentes. Nosotros aprobamos ahora que los tengan por 2 años, aumentamos el tiempo de prisión preventiva, de lo que se llama medida cautelar para los adolescentes, que es el tiempo que esperan a tener la sentencia. ¿Sí? Entonces, toda la alarma, y es decir, que hoy estemos discutiendo, vayamos a plebiscitar la baja de la edad penal juvenil, también está relacionado con esto. Se genera una atmósfera donde la sociedad siente que se tiene que dar mano dura porque se asocia únicamente la seguridad a la delincuencia. Entonces se aprueban, lo dijo Pablo, nosotros ya tenemos antecedentes desde la década del 90 en aprobar leyes que van en el sentido de aumentos de penas y leyes más punitivas. Entonces las consecuencias son reales. Que hoy estemos discutiendo esto también es la no discusión que hemos tenido sobre el sistema penal, sobre su función, sobre cómo ha venido funcionando, que evidentemente no ha sucedido. Entonces, tienen implicancias directas. A nivel del sistema político, y bueno, en general en aprobar leyes regresivas, o leyes que son de carácter sí, más punitivos o más represivos, como la ley de faltas, como la ley de procedimiento policial, tiene algunas cosas que también son bien complicadas porque le da cierta discrecionalidad al funcionario policial, que son un poco complejas de manejar. Entonces se ven básicamente las consecuencias en ese tipo de leyes. A nivel de los operadores judiciales, y bueno, un juez también siente la presión social a la hora de dar una medida en chiquilín. Entonces ahora, cuando tienen la posibilidad de dar 12 meses como mínimo de privación de libertad, eso se cumple a rajatabla. Entonces, también en los operadores judiciales, toda esta discusión sobre el tema de seguridad obviamente tiene incidencia en cómo ellos también ven al adolescente y en el tipo de medidas. Por algo, la privación de libertad sigue siendo